Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Centro de Química. Vamos a continuar con el trabajo pertinente al día de hoy. Por favor, me indican si la compartición está correcta y si es que me escuchan adecuadamente. Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, habíamos hecho un análisis, ¿no? Un análisis de los contenidos de este capítulo de Chang, que son trascendentes, igual que los que hemos ya visto, los que veremos, en cuanto tiene que ver con las disoluciones, sobre otras propiedades físicas de las disoluciones, ¿no? Principalmente en lo que tiene que ver con referencia a la solubilidad, por ejemplo. La solubilidad es clave para que se produzcan disoluciones, ¿no es cierto? Y de acuerdo a aquello también se habla de la concentración de las disoluciones, siendo también un tema sobre esta temática, vale la redundancia, muy, muy importante, clave, diría yo, en el manejo ya cual y cuantitativo de las disoluciones, ¿sí? ¿Qué efecto tiene la temperatura, la presión sobre la estabilidad de las disoluciones? Y lo mismo las propiedades coligativas de las disoluciones, es decir, la presión de vapor, el punto de fusión, el punto de ebullición y la presión osmótica. ¿Cuánto tienen que ver allí las fuerzas intermoleculares? Diferenciando entre propiedades coligativas con no electrólitos o que contienen como soluto, no electrólitos, es decir, que no son capaces estas disoluciones de conducir a electricidad, y aquellas que sí tienen la capacidad de conducir la electricidad, como son las disoluciones con electrólitos. ¿De acuerdo? Bien. En la parte final de este capítulo se hace un análisis también de coloides, que no lo veremos sino de manera referencial. Avancemos. Bien, ya hemos señalado, la mayor parte de reacciones químicas no ocurren entre sustancias puras, ya sea que estén en estado sólido, en líquido o gaseoso. Por ejemplo, si ponemos en contacto algo de la sal de nitrato de plata y cloruro de sodio, inclusive muy puro el cloruro de sodio, un cristal o un grupo de cristales de cloruro de sodio en contacto con nitrato de plata, también en estado sólido, puro, les ponemos juntos, los podemos inclusive mezclar y no vamos a ver cambios, no vamos a ver cambios. Entonces, las disoluciones son los medios por los cuales muchas de las reacciones que vemos comúnmente que se producen en la naturaleza, las reacciones que se producen en la industria, en los laboratorios, son gracias a que las especies químicas se encuentran disueltas en lo que conocemos como disoluciones. Y estas disoluciones pueden estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. En términos generales, una disolución, una mezcla homogénea de varios componentes. Entonces, en este capítulo daremos énfasis a las disoluciones que se dan cuando el disolvente es agua y de manera tangencial cuando existen otros disolventes empleados para formar estos cuerpos homogéneos, ¿ya? Aquí de igual manera se nos hace acuerdo de revisar, de tener muy claros los contenidos que están en este texto en el capítulo 5 y en el 11 que acabamos de estudiar. Entonces esa recomendación la extiendo yo también para que ustedes examinen aquello.
Bien, entonces dice en los capítulos 5 y 11 estudiamos ya las propiedades de gases, líquidos y también de sólidos. En este capítulo examinaremos las propiedades de las disoluciones, enfatizando el rol, papel que juegan las fuerzas intermoleculares en una propiedad importante, como les decía, la solubilidad, y en las otras propiedades que hemos mencionado como las propiedades coligativas. Veamos el primer subtema, los tipos de disoluciones. En la sección 4.1 dice, establecimos que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Debido a que esta definición no restringe, observe, en modo alguno la naturaleza de las sustancias implicadas en su formación, se distinguen 6 tipos de disoluciones, dependiendo del estado físico original o de la fase en la cual se encuentra originalmente los partícipes de la disolución, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, y no interesa aquello, ¿no es cierto? Lo importante es que se mezclen homogéneamente y den como resultado una disolución. En la tabla que viene luego se presentan ejemplos de cada uno de estos tipos. ¿Ya? Dentro de este capítulo también se van a estudiar las disoluciones que incluyen por lo menos un componente líquido, es decir, disoluciones gas líquido, líquido líquido y sólido líquido. Observen, se da énfasis en las disoluciones que contienen por lo menos un componente en estado líquido. Quizá, dice, no sorprenda demasiado que el disolvente líquido en la mayor parte de las disoluciones que estudiaremos sea el agua, como habíamos advertido antes. También se van a estudiar disoluciones que se diferencian por su capacidad para disolver un soluto. Capacidad para disolver un soluto. Y así tenemos disolución saturada, es aquella que contiene la máxima cantidad de un soluto, que se disuelve en un disolvente en concreto, en particular, y a una temperatura específica. Observe la definición de una disolución saturada: máxima cantidad de soluto que se disuelve en un determinado disolvente y a una temperatura concreta. Esa es una disolución saturada. La disolución no saturada, aquella que tiene menor cantidad que la saturada, ¿es cierto? Y un tercer tipo es la disolución sobresaturada, es decir, aquella que contiene más soluto del que debería tener cuando ya se saturó, ¿es cierto? Hay métodos para sobresaturar, haremos referencia. Esas 3 clases o tipos de disoluciones que son importantes tomarlas en cuenta y conocerlas. Estas últimas, las sobresaturadas, se menciona acá, no son muy estables, ya que se forza, si me permiten utilizar el término, a que se sobresature. Generalmente lo que se utiliza es el calor, el aumento de la temperatura. Con ello se abren un poco más los espacios intermoleculares entre los componentes de la disolución saturada. Entonces se da un poco más de espacio con el aumento de la temperatura y se puede aumentar algo más de soluto. Pero observe, si nos valemos de este proceso, hemos calentado. Y cuando la disolución vuelve a su temperatura común, corriente, temperatura ambiente, ese exceso de soluto vuelve a estar en estado sólido, por ejemplo, como estaba originalmente. Entonces, la temperatura es un factor muy importante para mantener la sobresaturación. Con el tiempo, dice, lo que estábamos señalando, parte del soluto se separa de la disolución sobresaturada en forma de cristales. Entonces, este es un método muy empleado para la purificación de las sustancias, la cristalización. Entonces, parte de disoluciones sobresaturadas y se procede de esa manera a separar de forma muy pura a un soluto. Por ejemplo, aquí tenemos cloruro de sodio, sal común.
que no pensamos que está totalmente pura, entonces podemos formar una solución sobresaturada y mediante este proceso podemos obtener cloruro de sodio de una alta pureza y así muchas otras especies que se desea purificar o separar. O sea, se utiliza la cristalización como un método, un proceso en el cual un soluto disuelto se separa de la disolución y forma cristales. Vamos a ver también una secuencia de fotografías. Observe, dice que tanto la precipitación como la cristalización describen la separación de un exceso de la sustancia sólida a partir de la disolución sobresaturada. Sin embargo, los sólidos que se forman durante estos dos procesos tienen apariencia diferente. En general pensamos que los precipitados están formados por partículas pequeñas, en tanto que los cristales pueden ser grandes y bien formados. Diferenciemos. Cuando dos especies reaccionan, estando disueltas, formando parte de una disolución, y cuando existe una saturación de uno de los productos, ¿no es cierto?, se forma un precipitado, es decir, un cuerpo sólido insoluble en el medio de reacción, ¿no? Supongamos lo que decíamos antes, tenemos una disolución de nitrato de plata, ya no en forma sólida, sino nitrato de plata en disolución, y tenemos cloruro de sodio también formando una disolución. Si les ponemos en contacto a estos dos reactivos que están en disolución, se formará el cloruro de plata en una reacción de metátesis de doble desplazamiento, en donde generaremos el cloruro de plata, que es un sólido insoluble en el medio y que no tiene este sólido la forma de cristales, no se forman cristales, sino que es un sólido amorfo. Entonces los precipitados que hay, que conocemos, ¿no?, los sólidos gaseosos, los pulverulentos y los gelatinosos, que tienen esas apariencias, ¿no?, diferenciando de aquellos sólidos que están organizados estructuralmente en cristales, es decir, en cuerpos geométricos definidos. ¿De acuerdo? Entonces hace referencia a esta temática. Bien, entonces decíamos que aquí se presenta una tabla, la 12.1, que nos habla de tipos de disoluciones, entendiendo el componente 1 como el soluto, el componente 2 como el disolvente, el estado de la disolución resultante en cuanto a ser sólido, líquido o gas, y ejemplos, ¿no? Observe, gas con gas para dar como resultado una disolución gaseosa, ejemplo el aire. Ahí tenemos principalmente nitrógeno y oxígeno, se mantienen como gases, pero han formado una mezcla homogénea. Nosotros no distinguimos en el aire que nos rodea, que respiramos, no podemos decir aquí está el nitrógeno, acá está el oxígeno, ¿no? Es una mezcla homogénea. Bueno, el componente 1 gas, el componente 2 líquido, y que el resultado de la disolución esté líquida, por ejemplo el agua gaseosa, es decir, CO2 en agua. ¿Cómo ocurre con las gaseosas que se consume, ¿no es cierto? Generalmente se hace la adición del CO2 con presión, este gas se introduce y le da el sabor medio picante al refresco que tiene CO2 o al agua mineral que contiene CO2. Esta adición, esta suma de CO2 al agua puede ser artificial o puede ser también natural. Hay aguas minerales que contienen CO2 en determinadas concentraciones de una manera natural. Y hay aguas minerales de uso de mesa que tienen CO2 introducido en forma artificial, ¿no? El componente 1 gas, el 2 sólido, el resultado, una disolución sólida. Tenemos como ejemplo el hidrógeno gaseoso en paladio. Los elementos de transición ubicados en el bloque de elementos D tienen estructuras que dejan espacios libres.
espacios vacíos. Entonces, se puede introducir allí componentes, en este caso gaseoso, el hidrógeno, que es una molécula muy pequeña, y puede introducirse en esos intersticios, en esos huecos, en esos espacios. Entonces forman los hidruros intersticiales, o los hemidruros, se llaman así, porque la cantidad de hidrógeno que ingresa no está cuantitativamente determinada. Puede haber más, puede haber menos de una determinada cantidad. Por eso la fórmula tampoco es una fórmula precisa, ¿no? Son hemihidruros. Este es un ejemplo de una disolución que contiene el soluto gas en un metal, en una estructura metálica, y el componente de la disolución es sólido, hidrógeno introducido, hidrógeno gaseoso introducido en paladio. Bien, vamos a la siguiente tipo de disolución. El componente 1 líquido, el componente 2 líquido, y como resultado líquido. Por ejemplo, el etanol en agua. Ahí tenemos todo el ejemplo de las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, donde hay etanol y hay agua y otros componentes. El componente 1 sólido, el componente 2 líquido y la disolución líquida. El cloruro de sodio, el agua disuelto, perdón, la sal disuelta en agua, un ejemplo muy conocido. Y finalmente, en donde el componente 1 es sólido, el segundo es sólido y como resultado hay una disolución sólida. Ahí tenemos principalmente las aleaciones. Aquí nos citan el ejemplo del latón, que es cobre y zinc, las soldaduras que tienen estaño y plomo, el bronce, por ejemplo. Entonces, previamente estos metales se los funde y fundidos se los mezcla y se obtiene una aleación. Son disoluciones sólidas, ¿no? Y acá también nos presentan el proceso para obtener cristales, la cristalización. Observe, nos valemos de un recipiente que es un cristalizador, es como un vaso de precipitados de poca altura, de superficie amplia. Entonces se coloca la disolución sobresaturada. Y entonces, por ejemplo, acá se ha preparado una disolución sobresaturada de acetato de sodio, ¿ya? Y entonces en la primera fotografía se siembra un pequeño cristal de acetato de sodio, entonces tiene ya un cristal, y entonces se hace una siembra, se lo coloca sobre la superficie de la disolución sobresaturada, se mantiene a una temperatura estable, se evita cualquier interferencia de corrientes de aire, no se mueve el recipiente, es decir, bajo condiciones adecuadas. Y vamos a ver con el tiempo esta disolución sobresaturada con la siembra de un cristal de acetato de sodio va a aumentar la cantidad de acetato de sodio cristalizado. Es decir, el exceso que produjo la sobresaturación va a comenzar a cristalizar. ¿Ya? Observe, la cristalización va aumentando, va aumentando. Insisto, este es un sistema de purificación y de obtención de sales puras. Muy bien. Luego tenemos este tema que es interesante, el enfoque molecular del proceso de disolución. Hemos visto procesos macro de disolución, cuando tomamos, qué sé yo, un poco de agua caliente, hervida, y ponemos un café, ponemos azúcar, preparamos un café. Hemos visto, ¿no?, cómo se disuelve el café, cómo se disuelve el azúcar, agitando con una cuchara, y tenemos una disolución, que es el café con azúcar. ¿Es cierto? Es una percepción de nuestros órganos de los sentidos macro. Podemos ver la formación de la disolución, el color de la disolución. Podemos percibir también el olor de la disolución que hemos obtenido preparando café en agua con azúcar. Podemos percibir, ¿no? Muy bien. Entonces, es una percepción macro. Aquí en este punto se va a ver una percepción microscópica.
¿De acuerdo? Vamos a apreciar características microscópicas del proceso de disolución, en otras palabras. De ahí la necesidad también de llegar al laboratorio. ¿Ven? Aquí podemos solo narrarles lo que acontece. Posiblemente usted ha visto ya el tema de la percepción micro necesita de mediciones más concretas, como son los calores de disolución, ¿no es cierto? La concentración de una disolución, etcétera, etcétera. Entonces dice, nos hace acuerdo acá también, en la sección 6.6 analizamos el proceso de disolución desde un punto de vista macroscópico, como les decía, señalábamos. Ahora se va a estudiar desde el punto de vista molecular. Muy bien, entonces aquí tiene importancia gravitante las interacciones, las atracciones intermoleculares. Entonces señala las atracciones intermoleculares que mantienen juntas, observe, las moléculas en líquidos. Por ejemplo, en el caso del agua, hay los puentes o enlaces de hidrógeno, atracciones fuertes, dipolo-dipolo, son las que mantienen juntas a las moléculas de agua, ¿no? En los sólidos, por ejemplo, si hablamos del cloruro de sodio, ¿no es cierto? Hay fuerzas intermoleculares que mantienen unidos a las unidades formulares que son las agrupaciones de NaCl. NaCl como unidad formular, en donde está el sodio como catión, el cloro como anión, y que por esta atracción electrostática entre cargas de diferentes signos se mantiene un cristal de cloruro de sodio perfectamente sólido, unido, ¿no es cierto?, entre las unidades formulares. ¿Y cómo es que en un momento determinado, colocando cloruro de sodio en un recipiente con agua, agitando, obtenemos una ruptura de esas fuerzas que mantenían unidas a las unidades formulares de cloruro de sodio y también a las moléculas de agua, para dar espacio a una mezcla homogénea llamada disolución? Observen, se ha tenido que vencer fuerzas que mantenían unidas a las moléculas de agua y fuerzas que mantenían unidas a las unidades formulares en el cristal de cloruro de sodio para formar una solución salina. Entonces es importante determinar esas fuerzas que permiten primero la separación tanto de soluto como disolvente y también la mezcla de esa consecuencia de la desunión de las moléculas y de las unidades formulares para generar una disolución, una especie, un cuerpo nuevo con características diferentes a el disolvente y el soluto originales. ¿Ya? Entonces dice, muy bien, cuando una sustancia, el soluto, se disuelve en otra, el disolvente, las partículas del soluto se dispersan en el disolvente. Las partículas de soluto ocupan lugares que estaban ocupados por las moléculas del disolvente. La facilidad con la que una partícula de soluto reemplaza a una molécula de disolvente depende de la fuerza relativa de tres tipos de interacciones. Lo que mencionábamos, la interacción disolvente-disolvente, la interacción soluto-soluto y la interacción final disolvente-soluto. Por simplificación, señala el texto, insistimos, por generalización, entendemos que el proceso de disolución se lleva a cabo en tres etapas diferentes. Ya vamos a ver. En la etapa 1 vemos la separación, ¿no es cierto?, de las moléculas del disolvente. Y la etapa 2 implica la separación de las moléculas del soluto. Entonces hay energías de por medio para poder separar. Estas etapas requieren energía para romper las fuerzas de atracción intermoleculares. Es claro. Como consecuencia, son endotérmicas.
estas energías. Es decir, se necesita suministrar energía para provocar aquello. Entonces nosotros podemos hacer, ¿qué? En el ejemplo que proponíamos, colocar el soluto, el disolvente y agitar. Entonces estamos dando energía cinética y también energía térmica, posiblemente. Eso va a facilitar la separación de las moléculas de disolvente y de soluto. En la etapa 3, las moléculas del disolvente y del soluto se mezclan. En la tercera etapa, las moléculas de disolvente y soluto se mezclan. Este proceso puede ser exotérmico o endotérmico. ¿Ya? Entonces, como consecuencia, puede generar energía que desprende al ambiente o puede seguir absorbiendo energía del ambiente para poder estabilizarse la disolución. El calor de disolución, el delta H de disolución, está dado por esta ecuación. Delta H de disolución es igual a la suma del delta H1, del delta H2, del delta Hn. Si la atracción soluto-disolvente, escuche, si la atracción soluto-disolvente es mayor, es más fuerte, que la atracción disolvente-disolvente y que la atracción soluto-soluto, el proceso de disolución será favorable o exotérmico. Es decir, el resultado, el delta H de disolución, es menor a 0, es decir, es negativo. Ese es un proceso de disolución favorable o exotérmico, desprende energía. Si la interacción soluto-disolvente es más débil que las interacciones disolvente-disolvente y soluto-soluto, el proceso de disolución será endotérmico, el delta H de disolución menor a 0, perdón, mayor a 0, es decir, positivo. Como conocemos bien, dentro de los términos de la termodinámica, se utiliza frecuentemente estos conceptos. Entonces dice, resulta sorprendente el hecho de que un soluto pueda disolverse en un disolvente si la atracción entre sus propias moléculas es más fuerte que la atracción soluto-disolvente. Observe, en las endotérmicas, y así todo se produce. Entonces el proceso de disolución es un proceso muy importante, ¿no? Y clave en la existencia de las disoluciones que ocupan gran parte de lo que nosotros conocemos en nuestras vidas y en el entorno. Entonces señala, el proceso de disolución, igual que todos los procesos físicos y químicos, está regido por dos factores. Uno, el factor energético, que determina si un proceso de disolución es exotérmico o endotérmico, conforme vimos. Y el segundo factor se refiere a la tendencia hacia el desorden inherente a todos los procesos naturales. La disolución, la formación de disoluciones tampoco está exento del desorden. Se conoce en la termodinámica como la entropía, ¿ya? Entonces, este desorden favorece el que se formen, por ejemplo, las disoluciones, así como los demás procesos naturales. Entonces, ¿qué es la entropía? Nos pone un ejemplo para poder visualizarlo mejor. Dice, lo mismo que las cartas de una baraja se mezclan al barajarse. Cuando se mezclan las moléculas de soluto y de disolvente para formar una disolución, hay un incremento del desorden o aleatoriedad, un aumento de entropía. En estado puro, dice, el disolvente y el soluto poseen cierto grado de orden. Así es cierto. Más los sólidos que los líquidos, que se caracteriza, dice, por la disposición más o menos regular de átomos o de moléculas o de iones en el espacio tridimensional y un orden. Gran parte de este orden se destruye cuando el soluto se disuelve en el disolvente. Por lo tanto, el proceso de disolución es acompañado por aumento de desorden, de entropía. Este aumento es en el desorden del sistema, ¿sí?
Aumenta el desorden del sistema, lo que favorece la solubilidad de una sustancia, incluso si el proceso de disolución es endotérmico. Aquí aparece el término, el concepto de solubilidad. La solubilidad es una medida de la cantidad de soluto que se disolverá en cierto disolvente a una temperatura específica. El concepto de solubilidad es una medida de la cantidad de soluto que se disolverá en cierto disolvente y a una temperatura específica. ¿Sí? Entonces, estos grados de solubilidad de las diferentes especies, usted las encuentra tabuladas, presentes en los handbooks, en los libros de prácticas, en los libros teóricos también, ¿no? Más en los handbooks, en las colecciones de parámetros físicos y químicos. Usted encuentra la solubilidad de cada especie en 1, 2 o 3 disolventes. Cantidad de soluto que se disolverá en cierto disolvente a una determinada temperatura. El dicho, lo semejante disuelve a lo semejante, es de gran ayuda para predecir la solubilidad de una sustancia en determinado disolvente. Entonces, analizamos qué tenemos como soluto, qué disponemos como disolvente en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su polaridad, por ejemplo, a sus características como moléculas o uniones, unidades de compuestos iónicos, y podemos determinar si van a solubilizarse. De igual manera, si acudimos a los valores de momento dipolar de determinadas especies, igual podemos ayudarnos de esos referentes para previamente a tratar de disolver, ya más o menos predecir qué va a acontecer. Dice esto de lo semejante, disuelve lo semejante, es de gran ayuda para predecir la solubilidad de una sustancia en determinado disolvente. Esta expresión significa que es probable que dos sustancias cuyas fuerzas intermoleculares son del mismo tipo y tal vez cercana magnitud sean solubles entre sí. Claro, lo semejante disuelve a lo semejante. Nos ponen ejemplo. Por ejemplo, dice, tanto el tetracloruro de carbono, CCl4, como el benceno, C6H6, son líquidos no polares. ¿Ya? Tetracloruro de carbono y benceno, líquidos no polares. Las únicas fuerzas, por tanto, que tienen, de acuerdo a lo que revisamos en el capítulo anterior, las únicas fuerzas intermoleculares presentes, ¿cuáles serán? Las fuerzas de dispersión. Cuando se mezclan estos dos líquidos, ambos son líquidos, el tetracloruro y el benceno son líquidos, cuando se mezclan estos dos líquidos, rápidamente se disuelven uno en otro, porque las fuerzas de atracción entre moléculas de tetracloruro y de benceno son parecidas en magnitud a las fuerzas que se dan entre las moléculas de tetracloruro de carbono y entre las moléculas de benceno. Fíjense cómo va acomodándose para que esto se dé, para que haya una disolución, inclusive en todas las proporciones. Señala, se dice que dos líquidos son miscibles, observe el término, dos líquidos son miscibles si son completamente solubles entre sí en todas proporciones. Es lo que ocurre con el tetracloruro y el benceno. ¿Ya? Aquí dos sustancias no polares que pueden mezclarse en todas las proporciones. Ahí hablamos de líquidos miscibles, es el término que se utiliza para hablar de la solubilidad, digámoslo así, entre dos líquidos, miscibilidad. En el caso de moléculas no polares, digamos en el caso de moléculas polares también debe ser similar. Los alcoholes, como el metanol, el etanol, el 1,2-etilenglicol, son miscibles con agua, porque forman enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Entonces, igual, son miscibles en todas las proporciones. ¿Ya? Nos presentan el ejemplo de estos alcoholes, metanol, etanol, 1,2-etilenglicol.
Cuando el cloruro de sodio, observe, aquí hablamos ya del soluto como una especie iónica. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, los iones se estabilizan en disolución por la hidratación, que implica interacciones ion-dipolo. Observe. Ion, el cloruro o el catión sodio, ¿no es cierto? Se hidratan, se rodean de moléculas de agua en un ordenamiento específico. Estas son interacciones que ion, ya sea el catión sodio o el anión cloruro, y el dipolo agua, se hidrata, se forma una corona de hidratación alrededor de la sal, de los iones de la sal, generando una disolución. En general podemos predecir que los compuestos iónicos serán mucho más solubles en disolventes polares como el agua, también como el amoníaco líquido, como el fluoruro de hidrógeno líquido, que en disoluciones no polares, ¿no es cierto? Si queremos disolver sal en benceno, no vamos a conseguirlo. O si queremos disolver la sal en tetracloruro de carbono, no hay cómo. Lo similar disuelve a lo similar. ¿Ya? Debido a que las moléculas de los disolventes no polares carecen de un momento dipolar, no pueden solvatar, otro término que aparece acá, los iones sodio 1 más y cloruro 1 menos. La solvatación es el proceso mediante el cual un ion o una molécula se rodea por moléculas del disolvente. Ese proceso se llama solvatación, distribuidas en forma ordenada, en forma específica. Entonces, la hidratación es una solvatación o es una clase de solvatación. Cuando el disolvente es agua, este proceso se le llama hidratación. Las interacciones intermoleculares que predominan entre iones y los compuestos no polares son las interacciones ion-dipolo inducido, que son mucho más débiles que las interacciones ion-dipolo. Como consecuencia, los compuestos iónicos, por lo general, son muy poco solubles en disolventes no polares. ¿Qué nos dice esta última parte? Sí pueden haber interacciones entre iones y compuestos no polares, pero cuando hay suficiente capacidad del ion y que se preste el compuesto no polar a formar un dipolo inducido, provocado, forzado. ¿Es cierto? Cuando se acerca un ion, una partícula con carga, a una especie no polar, se induce o se puede inducir a una polarización para poder establecer ese nexo. Pero eso es muy débil. Y generalmente eso no se mantiene en el tiempo y se separa. Bien. De ahí viene un ejemplo para predecir la solubilidad a partir del conocimiento que hemos analizado, hemos estudiado antes, y ahora también de las fuerzas intermoleculares en el soluto y en el disolvente. Antes veamos lo que estaba acá presentado, las etapas, observe. Aquí tenemos al disolvente, suministramos energía, se separan, hay un delta H1 en esta etapa 1. Lo mismo ocurre con el soluto, en esta organización que tiene, muy compacta, suministramos energía, un delta H2, etapa 2, y se separa. Y en la etapa 3 se mezcla, generando también un delta H3. La suma de estos nos da un delta H de disolución, que si es menor a 0 es negativo o favorable a la disolución, es exotérmico, y si es mayor a 0 es positivo y es endotérmico. ¿No? Muy bien. Acá tenemos las moléculas de los alcoholes, aquí en forma tridimensional, si queremos decir así, el metanol, el etanol y el 1,2-etilenglicol. Veamos el ejemplo planteado. Dice, prediga las solubilidades relativas en los siguientes casos. Primer caso, el bromo. Si tenemos que disolverlo en benceno,
o en agua. ¿En cuál de ellos es más soluble, más propicio que se disuelva, que se solubilice? En benceno, que es una entidad no polar, un momento dipolar igual a 0 de Weiss, o en agua, que tiene un momento dipolar de 1,87 de Weiss. Segundo caso, B, el cloruro de potasio, un compuesto iónico, un sólido iónico, en tetracloruro de carbono, que es una entidad no polar, por tanto 0 de Weiss de momento dipolar, y en amoníaco líquido, NH3, momento dipolar de 1,46 de Weiss, un poco menor que el del agua. ¿Cuál de ellos será soluble? El cloruro de potasio. Y el tercer caso, el formaldehído, el CH2O, este aldehído inicial, primario, en disulfuro de carbono o en agua. El disulfuro de carbono es una entidad no polar o apolar, momento dipolar igual a 0, y en agua conocemos 1,87 de Weiss. Muy bien. ¿Qué plantea en el texto como estrategia? Para predecir la solubilidad, recuerde, lo semejante disuelve a lo semejante. Un soluto no polar se disolverá en un disolvente no polar. Los compuestos iónicos generalmente se disolverán en disolventes polares. ¿Debido a qué? A la interacción favorable ion-dipolo. Los solutos que pueden formar enlaces de hidrógeno también con el disolvente tendrán una solubilidad alta en él. Estas como estrategias para poder dar respuesta. La solución que plantea el texto. A, el bromo. Puede disolverse en benceno, puede disolverse en agua. El bromo es una molécula no polar. Recuerde que el bromo es producto de la unión de dos átomos de bromo con un enlace covalente. Ambos son átomos idénticos, igual electronegatividad, por tanto habrá una compartición perfecta. Por ahí no hay posibilidades de que se genere un dipolo, ¿no es cierto? Entonces será más probable o más soluble directamente en benceno, que también es no polar, que en agua. Las únicas fuerzas intermoleculares entre el bromo y el benceno, recuerde usted, son fuerzas de dispersión. Este es el caso A. El caso B, la sal iónica, cloruro de potasio, es un compuesto iónico. Para disolverlo, los iones individuales potasio 1 más, cloruro 1 menos, deben estabilizarse mediante las interacciones ion-dipolo. Es decir, repartirse en medio del disolvente, formando estas interacciones. Debido a que el tetracloruro de carbono no tiene momento dipolar, el cloruro de potasio debe ser menos soluble, ¿no es cierto?, en este componente no polar, que cuando se lo disuelve en amoníaco líquido, que es una molécula polar y con un momento dipolar importante. Entonces será soluble en amoníaco líquido que en tetracloruro de carbono. Y en el tercero, el formaldehído es una molécula polar. No está aquí el dato de la polaridad. En todo caso, el momento dipolar es mayor a 0. ¿Por qué razón? Observen, esta es la estructura abierta. Tenemos al carbono como átomo central del aldehído, de este formaldehído, unido al carbono, dos átomos de hidrógeno, y el átomo de carbono unido por doble enlace al oxígeno. Este es el formaldehído. ¿Ya? Mientras, ¿cuál es la tendencia en cuanto a las electronegatividades? El hidrógeno menos electronegativo que el carbono menos electronegativo que el oxígeno. Entonces, la tendencia es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, habrá un polo negativo hacia la ubicación del oxígeno y un polo positivo hacia la ubicación de los hidrógenos. Es una entidad polar, el formaldehído. ¿Qué pasa con el sulfuro de carbono? Observe.
tenemos el carbono al centro de una entidad lineal, los dos azufres a los costados. El azufre, de hecho, más electronegativo que el carbono. Entonces, la tendencia de estos 4 electrones es a estar más cerca a los respectivos azufres. Por tanto, cada enlace es polar. Cada enlace es polar, pero la suma de los vectores es igual a 0. Observe, siendo cada enlace polar, la molécula es no polar. Porque es la suma de las fuerzas al interior. Se anulan mutuamente. Entonces, dice, muy bien acá. Debido a que el formaldehído es una molécula polar y el sulfuro de carbono una molécula lineal no polar, las fuerzas entre las moléculas de formaldehído y sulfuro de carbono son dipolo-dipolo inducidos. Si se logra atraer, se debe inducir en el sulfuro de carbono un dipolo. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberá ocurrir? Observe que posiblemente un par de electrones pase hacia este costado momentáneamente, ¿ya? Lo cual hace menos estable la posibilidad de que el azufre tenga 3 enlaces, pero puede darse en un momento determinado una mayor concentración de electrones hacia acá y una desprotección tal vez hacia acá, o el lado del carbono un poco angulando, un poco ya no siendo una estructura lineal, teniendo un ángulo, ¿no es cierto?, hacia acá, de los azufres. Fíjese, todo se ve muy forzado, se puede inducir un dipolo por parte de la sustancia polar. Se forme un dipolo inducido. Y también existan, de hecho, fuerzas de dispersión. En cambio, el formaldehído de manera normal, natural, sin forzar, formará enlaces de hidrógeno con el agua, de manera que va a ser más soluble en ella. No tiene que forzar nada, no tiene que inducir nada. Entonces, pero si hay una posibilidad de inducción, de formar una unión dipolo inducido, muy leve. Lo que sí diremos en concreto que sí va a ser el formaldehído soluble en agua. Usted efectúa complementariamente en su trabajo individual correspondiente este ejercicio de práctica. Dice el yodo, I2, yodo molecular, un sólido, ¿es más soluble en agua o en disulfuro de carbono? Responda. También incorpora esta revisión de conceptos. Dice, ¿cuáles de las siguientes sustancias esperaría que sea más soluble en benceno que en agua? Entonces aquí tenemos un listado de sustancias. Usted dice cuál es más soluble en benceno que en agua. Tenemos el C4H10, el HBr, el KNO3 y el fósforo blanco, P4. Nitrato de potasio, bromuro de hidrógeno y este propano. ¿Cuál será más soluble en benceno que en agua? Entonces, así el análisis nos da una respuesta. Muy bien. Bien, las unidades de concentración, vamos a analizarla. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, nos mencionó que ambos, el ejercicio de práctica y la revisión, debemos agregar en el deber. A la tarea individual, ¿sí? ¿De acuerdo? Perdón un momentito, me disculpa. Ok, profe, gracias. Me disculpa un rato. Hola. ¿Con quién? Hola, Lucho. Sabes que en este momento estoy dando una clase. Te llamo en unos minutos. Te devuelvo la llamada. Este es tu número. Yo te llamo en unos minutos, ¿de acuerdo? No te preocupes, no te preocupes. Ya te llamo. Disculpen la interrupción. Ya, sí. Las tareas, bueno, deberíamos ver ya también unidades de concentración, sino que es un capítulo o un subtema un poco más extenso. Nos va a faltar tiempo y estamos a 10 minutos de concluir la hora. Creo que está bien hasta aquí.
Entonces, unidades de concentración vamos a examinar no solo en el texto, sino también algo adicional, porque no únicamente hay estas unidades que están en el texto, hay otras que utilizamos frecuentemente que no están mencionadas acá. Entonces, nos encargaremos de revisar en la próxima clase, la próxima semana, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna otra inquietud. Jóvenes. Sí, profe, pero en cuanto al deber grupal. Allá. Ya vamos a ver. Espérame un minuto. Estamos aquí. Ya, vamos revisando. En la tarea que nos dice, vamos a irnos al trabajo autónomo, al aprendizaje autónomo. Estamos en la unidad 2. Ya, hemos hecho el organizador gráfico sobre fuerzas intermoleculares, ¿no? Este estaba para el 7 de julio. Trabajo grupal anterior, ya está eso enviado. Luego tenemos el trabajo individual sobre fuerzas intermoleculares, que estaba al final del capítulo 11 del capítulo anterior, hasta el sábado pasado. Y acá, en el tema 2, trabajo, ya, un organizador gráfico sobre la estructura y propiedades del agua, que ya vimos. Esto está para el día jueves. Entonces reúne el grupo, trabaja, si no lo ha hecho ya antes, ¿sí? Ya han trabajado 8 grupos, ¿sí? Los que faltan, realícenlo y lo presentan. Y el trabajo individual, esto ya vimos, estamos en el tema, en el tema 2, ¿no? Estructura y propiedades del agua y ejercicios sobre disoluciones. Estos ejercicios que estamos mencionando, ¿no es cierto? Y otros, que usted puede tomarlos es para el sábado 17 del final del glosario de este capítulo. Entonces, lo que concierne a lo que hemos visto hasta el momento, ahí tiene ejercicios. Usted efectúa 5 ejercicios de ese glosario final del capítulo 12 relacionados a lo que hemos visto hasta el momento, hasta hoy, y suma estos de aplicación y estas de inquietudes que están al final de los ejercicios o los ejemplos de aplicación. ¿De acuerdo? Así vamos a trabajar. Es una tarea muy pequeña. ¿Sí? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, profe, tengo una duda. ¿Ya? El Adelante. trabajo está para el 17, ¿verdad? Pero en el Teams está solo para el 15. No sé si nos podría ayudar cambiando esa fecha también. Allá cambiamos para el 15 todo. ¿Está bien? No, o sea, no, pues, profe. O sea, nos dijo que nos iba a dar hasta el 17, pero en el Teams solo está hasta el 15. Ya. Entonces, por favor, Anita, cámbiales para el 17, ¿sí? Anita, ¿estás por aquí? Profe, en el Teams De está igual para el manera, el 18. trabajo grupal, profe. Sigue estando ¿Perdón? para ayer. ¿Perdón? En el Teams está para el 18, profe. Ah, ya, entonces no hay problema. Tal vez está confundido Entonces, John para el Hay. 18 mismo, profe. Sí, sí, está bien, pero vamos a conversar con Ah, no, Anita. no. Disculpe, me equivoqué. No está esa tarea aún en el Teams. Está en el Teams todavía. El trabajo grupal, No, ha dice. sido el informe. El trabajo grupal. El ejercicio, Ah, los ejercicios. No hay ajá, el problema. grupal tampoco está en el Teams, pero los Profe, ejercicios el están para el grupal 15, estaba como, para ayer. como dije. Ya Ya, caducó. ya. Entonces, para el fin de semana, para el sábado 17 hacemos el trabajo individual. Está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Contesta. profe.
Contésteme, sí, estamos claros, ¿no? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Pasen muy bien, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bien, hasta luego. Hasta luego.